En el presente video buscamos analizar cómo opera la hipermeabilidad en el videojuego de Stanley Parable. El concepto de hipermeabilidad hace referencia a la intención de colocar el medio como punto de focalización central. El videojuego trata acerca de Stanley, un trabajador que pasa sus días apretando botones según las instrucciones provenientes del monitor en su oficina. Un día descubre súbitamente que sus colegas han desaparecido y el monitor ha dejado de emitir instrucciones. Apenas se nos termina de contar esto, asumimos el control de Stanley. El narrador va indicándonos el camino que sigue su narración. Stanley caminó por la puerta izquierda, y como jugadores tenemos la libertad de elegir si seguir sus instrucciones o no. Bajo la fachada de un narrador omnisciente, nos encontramos con un narrador que se desempeña también como personaje o como antagonista, que sabe que es un narrador y que por supuesto esta es su historia o la historia que él quiere contarnos. El narrador es consciente en todo momento de que se encuentra en un juego, llegando a acusar a Stanley de estar manejado por una persona del mundo real, intentando persuadir al jugador en caso de que éste le desobedezca. Este es el fenómeno en el que se basa nuestra pregunta de investigación, y para ayudarnos a responder nos apoyaremos también en el concepto de retórica procedural, el cual consiste en el argumento persuasivo que un juego hace a través de sus procesos. El videojuego como medio puede ser entendido como un collage, en el cual diversos elementos, auditivos o visuales, de los medios que lo preceden son reunidos. Por ejemplo, las técnicas audiovisuales del cine o la narrativa de la literatura. Sin embargo, un recurso no tan utilizado dentro del medio es el narrador. Aunque indispensable para la literatura, el uso de un narrador decae cuando por medio de recursos audiovisuales la historia puede ser contada. Según algunas personas, una de las características principales de los juegos es la inexistencia del narrador. Por nuestro lado, creemos que en los videojuegos puede existir el narrador, solo que su uso está muy delimitado, de forma segmentaria. La inexistencia del narrador se da entonces en los espacios lúdicos del videojuego, no en su integridad. Ejemplo de esto podría ser, de forma diegética, personajes que narran ciertas historias o eventos dentro del juego, o las llamadas cinemáticas, espacios que utilizan meramente recursos audiovisuales con diversos propósitos, que pueden incluir un narrador, puesto que excluyen al aspecto interactivo y por consiguiente al jugador. Ejemplo de esta práctica pueden ser las diversas entregas del Metal Gear Solid, que si bien no incluyen un narrador, sus cinemáticas se interrumpen constantemente el juego. Ejemplos que en sí incluyen un narrador podrían ser el inicio de Fallout. War never changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. Contado por un narrador externo, o la introducción de Borderlands, contada por un personaje dentro del juego. So, you want to hear a story, huh? One about treasure hunters. Have I got a story for you, Pandora? Videojuegos como Half-Life son el caso contrario, dado que buscan activamente contar la historia sin quitarle nunca el control al jugador de su personaje. El narrador de Stanley Parable es integrado de manera no convencional. Esto quiere decir que nuestras acciones no son resultados de indicaciones, sino todo lo opuesto. La conexión entre el fenómeno con la pregunta planteada radica en cómo las distintas rupturas de la cuarta pared, junto con otros comentarios que el juego realiza y la limitación en los procesos que contiene el mismo, considerando que solo podemos caminar, y al igual que Stanley, apretar botones, realzan el juego como el medio que es. Por lo tanto, nuestra hipótesis es que de Stanley Parable utiliza no solo a su narrador, sino también a sus procesos, como un medio por el cual se eleva la hipermeabilidad, para hablarnos del medio por medio del mismo. Utiliza múltiples recursos para la hipermeabilidad, como el caso de su menú principal, que nos muestra a nosotros mismos dentro del juego. El medio indica "estás jugando" en vez de solo el título, que es más habitual. Además, cuando apretamos el teclado, en particular la tecla E, escucharemos teclas. El Final Museum sirve también como un ejemplo excepcional de hipermeabilidad, en cuanto se nos presenta un museo del propio juego dentro del mismo. Sin embargo, y al igual que los ejemplos anteriores, no se utiliza el narrador para crear esta hipermeabilidad. Listando ejemplos que sí hacen uso del narrador, tenemos al final Not Stanley, el cual se desencadena cuando desobedecemos todas las indicaciones de la narración. Llegamos a un punto de no retorno cuando el narrador nos guía a un cuarto en el que se nos presenta un teléfono fijo
y nuestra única opción aparente es contestar una llamada. Lo que no se nos explica es que también podemos desconectarlo. Al desconectar el teléfono, el narrador llega a la conclusión de que somos una persona. Stanley, did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly. Rompiendo así la cuarta pared y recordándonos que efectivamente estamos en un videojuego. A partir de este punto, el narrador deja de referirse a nosotros como Stanley, estableciendo nuestro rol como persona real. Este entonces decide mostrarnos un video explicativo sobre las elecciones. Al terminar, nos explica el concepto de Narrative Contradiction. Producto de nuestras decisiones incorrectas, el juego corre peligro de ser completamente destruido. El entorno, ahora transformado, se presenta lleno de glitches, indicando que el juego se está rompiendo. Texturas más cargadas, cosas fuera de lugar. El narrador a continuación nos obliga a volver a la habitación de las dos puertas, explicando que debemos actuar como Stanley para poder salvar el juego. Sin embargo, al momento de llegar a la oficina del jefe de Stanley, nos encontramos con una caja de voz en lugar de un teclado numérico para abrir la puerta secreta. Aquí el juego va deliberadamente en contra de sus propios procesos, ya que no tenemos la opción de usar nuestro micrófono o elegir una opción del diálogo como se haría normalmente. Finalmente, se nos quita el control de Stanley, sacándonos del juego. Nuestra visión, el proceso de ver, dentro del mismo, limitándose a algunos ángulos cenitales y picados. La hipermodalidad nuevamente se hace presente en cuanto nos convertimos en espectadores de un espectador, de nuestro personaje. Observamos el cuarto de las dos puertas y a Stanley parado enfrente de ellas. En consecuencia, el narrador termina rogándole a Stanley que haga algo, lo que sea, pero Stanley no es más que una marioneta sin vida, incapaz de tomar hasta la más mínima decisión de moverse. De esta forma, se demuestran las catastróficas consecuencias de la ausencia del jugador dentro del juego. Añadiendo a esta ejemplificación, tenemos el final out of the window. Si bien los procesos son delimitados por quien desarrolla el juego, los errores o glitches pueden alterar el margen de posibilidades intencionado por el autor. Dentro de este margen podemos realizar diversas acciones, como caminar o agacharnos, y solo podemos movernos dentro de las zonas delimitadas por el juego. Así como no podemos entrar a cualquier habitación al inicio del juego, tampoco se nos permite, por ejemplo, saltar por la ventana, o eso creemos. Sin embargo, al dirigirnos a la ventana contigua a la salida de la oficina de Stanley, si nos pegamos contra el muro que se encuentra a un costado y avanzamos en dirección de la silla, podemos subirnos encima de esta, permitiéndonos acceder a la ventana y saltar por ella, logrando efectivamente salir del mapa. Todo esto en principio parece inintencionado, hasta que el narrador decide interrumpir nuestro hallazgo, indicando: At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. Hablándonos del propio juego y posteriormente indicándonos que lo alabemos, así como cuando se narra que Stanley elige cierta puerta o hace cierta cosa. Como resultado de la narración, junto a la adición de la posibilidad de salir por la ventana, se establece otra vez al juego como centro de nuestro enfoque. Podemos ver entonces cómo los procesos del juego y su narración resaltan la hipermodalidad. En conclusión, se puede ver que en The Stanley Parable opera el concepto de hipermodalidad de distintas formas, siendo una de las más esenciales su uso e implementación particular de un narrador, complementado por sus procesos y la retórica procedural que deriva de estos, pero todo lo anterior con el propósito de transmitir un comentario de carácter reflexivo acerca de los videojuegos como medio y la verdadera naturaleza de la libertad dentro de estos. En cierta forma, somos como Stanley, porque al igual que él, solo apretamos botones frente a una pantalla y nuestra verdadera libertad está delimitada al punto de no existir. Por esto mismo, cuando el narrador se refiere al protagonista, parece que en realidad se refiere a nosotros. Así, la obra puede verse como un diálogo entre el jugador y el autor.